Los hermanos les pediría por favor que estén con la Biblia en la mano. Amén. A su nombre. Amén. Gloria. Gloria. A su gloria. Más gloria. A tu gloria. Gloria al Señor. Paraguay para Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bolivia para Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. queridos hermanos, saludarles al hermano Walter de Paraguay, a todos los hermanos que nos están siguiendo. Les pediría, vamos a empezar con una oración para dar toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos en un tiempo crucial para el mundo, pero sabemos que tenemos victoria en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que todo este tiempo de que estudiemos la palabra del Señor sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Porque sabemos que Paraguay es para ti, Bolivia es para ti, todo el mundo es para ti, Señor Jesucristo, porque será llena toda tu gloria en todo el mundo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Así como dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Entonces vendré al fin. Amén, amén, amén. Bueno, empezamos, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de falsas doctrinas. Amén. Para lo que te pido que por favor me ayudes a buscar la palabra del Señor, algunos versículos, y que la misma palabra del Señor nos enseñe hoy. Amén. Amén. Entonces hoy estamos en el espacio Estudios Online y vamos a hablar de falsas doctrinas. Bueno, queridos hermanos, yo quisiera que un poquito vayamos primeramente antes de empezar esto. Quisiera que estén atentos a la palabra del Señor. Amén. Y que también estén activos sus micrófonos. Yo lo que necesito es que prendan sus micrófonos cuando alguna persona tenga el versículo que me voy a dictar, tenga el micrófono. Ya, gracias, pastora. Amén. Apaguen sus micrófonos hasta el momento. Cuando una persona tenga el versículo citado, me dice, pastor, ya lo tengo el versículo, y lo lee. Necesito eso para ir avanzando un poco más rápido e ir hablando de falsas doctrinas. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar, por favor, con 1 Timoteo 1:3. Si tuviera alguna persona, este versículo me dice, pastor, yo ya lo tengo, y podríamos hablar de 1 Timoteo 1:3. Bueno, queridos hermanos, hasta que algún hermano lo encuentre, quiero decirles que esto es un tiempo muy, muy importante. Es un tiempo que tenemos que saber escudriñar las escrituras. Es un tiempo en que tenemos que estar alerta, porque muchas falsas doctrinas se han ido enseñando en muchos lugares, en muchas iglesias, queridos hermanos. Pero sin embargo, esto ya nos hablaba la palabra del Señor. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué es lo que queremos hacer en este espacio? Que la misma palabra del Señor hable por nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra del Señor nace de Dios mismo, del Padre mismo. Y lo vamos a ver y lo vamos a ver en otro versículo también. ¿Alguien lo tuviera 1 Timoteo 1:3, hermanos? ¿Alguien ya lo encontró? Me dice, ya lo tengo, pastor. Amén. ¿Alguien lo tiene 1 Timoteo 1:3? Bueno, aquí en este versículo veremos, queridos hermanos, que es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios hace que no se enseñen diferentes doctrinas. Generalmente en las iglesias se entra en una confusión de, bueno, estás hablando en contra del pastor y no, estás juzgando. Han debido escuchar eso. O estás juzgando, o no hay que juzgar al siervo, no hay que juzgar al ungido. Primeramente, no estamos juzgando, estamos discerniendo las escrituras. Y discernir significa escudriñar la palabra del Señor. Entonces, esto es muy importante, además que el Señor nos da un mandamiento. Y el mandamiento en 1 Timoteo 1:3 es que no enseñen diferente doctrina. Amén. Si alguien lo tuviera, me dice, por favor.
¿Cómo te rogué que te quedases en Aquí, Efeso pastor. cuando fui a Amén, Macedonia? amén, hermano Walter. Vamos, hermano Walter. Continúe, por favor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Amén. Palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, le dice, ¿cómo te rogué que que mandases? Esa palabra es muy importante en la palabra del Señor, en este versículo. Como mandases que no enseñan diferente doctrina. Pablo le manda a Timoteo que no enseñen diferente doctrina. Amén. ¿Qué entendemos por doctrina? Doctrina es la enseñanza que Jesucristo nos dejó. Doctrina es el mensaje, es toda la enseñanza a nivel global, estamos hablando de la palabra. Pero el núcleo vital, el núcleo de toda esta enseñanza es arrepentimiento. El pastor debe predicar la salvación del alma. Amén. 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 Vamos a verificar esta parte con otro versículo. Vámonos a Mateo 4:23. Mateo 4:23. Para apresurarlo, yo también lo voy a buscar. Y si alguien me dice, yo lo tengo, pastor, activa su micrófono y me dice. Mateo 4:23. Amén. Mateo 4:23. Dice. Yo lo tengo, hermano. A Pastor. ver, perdón. Vámonos. Ya. Mateo 4:17 lo leeremos primeramente. Amén. Un momentito. Mateo 4, perdón. Sí, vámonos a Mateo 4:23. Y Mateo 4:17. Son muy importantes los dos versículos. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, pastor. Amén. ¿Qué dice, hermano Walter? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Jesús qué predicaba? El evangelio, diga. El evangelio. ¿Y saben qué es el del reino. evangelio? El evangelio Es el poder de Dios. Dígame, hermano Walter. Es el poder de Dios. Amén. Pero el evangelio, es más, tiene que ver mucho con eso, es verdad. Pero el evangelio es un mensaje. Evangelio significa un mensaje, una buena nueva, una buena noticia. La buena noticia es que todos somos pecadores. Y todos nos teníamos que ir al infierno, pero Jesucristo murió por nosotros y nos rescató, nos redimió. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El mensaje es: arrepiéntete, querido hermano, querido, tú que estás en pecado, tú que estás con una vida chueca, arrepiéntete. Ese es el núcleo del mensaje del evangelio. Ahora, Jesús predicaba ese evangelio, pero los milagros, y aquí dice, no, lo voy a leer, Mateo 4:17, dice, a 23, perdón, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Los milagros que pasaban con Jesús y con Pablo y con todos los apóstoles, con Jesús por supuesto, era un respaldo del mensaje. Amén. Amén. O sea, Amén. es un respaldo.
El mensaje que tú tienes que llevar es, hermano, arrepiéntete. Si tú estás viviendo una vida en pecado, si estás haciendo las cosas malas, entrégate a Jesucristo como tu Señor y acepta a Jesucristo como tu Señor y el Salvador. Y ahí es donde hay un nacimiento nuevo, pero primeramente hay el mensaje de arrepentimiento. A ver, vámonos a Mateo 4:17. Ahí atrásito, ¿no? Yo también lo voy a leer. Amén, pastor. A ver, vámonos a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué deben predicar los pastores? Digan conmigo arrepentimiento. Arrepentimiento. Amén. Ese es el mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Ahora, los milagros y todo lo que pasaba en el ministerio de Jesús era el respaldo del mensaje. Amén. Amén. Muy importante. Evangelio. Predicar es el mensaje, la buena nueva. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero Jesucristo vino, murió para que nosotros no seamos pecadores, para que nosotros seamos salvos y seamos constituidos hijos de Dios. Ese es el mensaje. Los milagros es el respaldo del mensaje. Amén. 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 Vamos a ir con más versículos. Vámonos a Mateo 1:21. Mateo 1:21. Muy importante. Jesucristo vino con un propósito. Jesucristo vino para que todos sean sanos, los enfermos todos se sanen. ¿Vino por ese propósito? ¿Cuál era el propósito de que Jesús naciera? Vámonos a Mateo 1:21. Yo lo leo. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. ¿Para qué vino Jesús? Para que todos seamos sanos del COVID. No estoy diciendo que no hay milagros. No estoy diciendo eso. Estoy señalando que Jesús vino. ¿Para qué? A ver, vamos a 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora les voy a decir una cosa. Pecado viene del griego, porque el original de la Biblia está escrito en el griego koiné. Viene del griego hamartía. Y hamartía significa errar en el blanco. Jesús, Dios, no ha creado el pecado. El hombre ha decidido seguir el pecado. Amén. Amén. Cuando te pregunten y te digan, Dios, ¿por qué permite que haya guerras, muerte? Hay que explicar esto muy importante a la gente. El hombre pecó. La consecuencia del pecado es muerte. El hombre pecó y su consecuencia es muerte, enfermedades, guerras. La voluntad de Dios nunca ha sido que exista guerra, muerte, sino que el hombre decidió seguir el pecado. Es por eso que cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, entra en uno el amado Espíritu Santo y hay un cambio de vida, trascendental de vida. La religión no te cambia. Jesucristo es el que te cambia. Y posteriormente, también esa enfermedad, esa dolencia, por supuesto que Dios restaura tu salud, todo, pero es en respaldo del mensaje de salvación.
Amén. Amén. Vámonos a Juan 10:10. Yo también lo voy a buscar. Vámonos a Juan 10:10. Es primera vez que estamos buscando, estamos haciendo esta forma de aprendizaje un poco rápida, pero es muy efectiva. Vámonos a Juan 10:10. Y si alguien miren lo que dice Juan 10:10. El diablo vino a robar, matar y destruir. Ahora lo vamos a ver eso en la palabra del Señor. Juan 10:10. El ladrón no vi. A ver, Sí. ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Amén, hermana Claudia. El ladrón no viene A ver, ¿qué sino dice? para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Palabra del Señor. Entonces, Amén. el diablo, queridos hermanos, vino a robar, matar y destruir. Que son tres espíritus que vamos a avanzar eso de repente más adelante. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Es muy importante entender esta parte. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay otras cosas? La voluntad de Dios no era que exista muerte. No, es la consecuencia del pecado. Amén. 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 No, pero yo no he pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos mentido. Si tú quieres decir, yo soy perfecto, fácil, tienes que ir a los 10 mandamientos. Primero dice, no matarás, no robarás, y a ver, veremos si has cumplido todo eso. Y dice la palabra que nadie cumplió. Muy importante entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un pastor da énfasis al milagro y no al mensaje? ¿Qué es lo que pasa? Detrás de eso hay maldición. Amén. Y les voy a explicar por qué. Primeramente, vámonos a Juan 7:16. Juan 7:16. Si alguien lo tiene, me dice, pastor, yo lo tengo y me corta. Yo también lo voy a buscar para hacer el mensaje más rápido, porque después empezamos la oración. Juan 7:16 dice. Amén, pastor. Juan 7:16. Jesús le responde y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Detrás de la ofrenda, detrás del diezmo, hay una enseñanza. Detrás de la alabanza hay una doctrina. Detrás de toda doctrina, enseñanza. Por eso es muy importante en este tiempo basarnos en la palabra del Señor. El pastor debe predicar arrepentimiento y salvación del alma, y el respaldo de este mensaje son milagros, señales, prodigios. Si quieres saber qué es milagro, señal y prodigio, hay un video que tú lo puedes estudiar, está en otra prédica en Mateo 7:13 que hemos hablado, pero es muy importante entender esto. Ahora, este mensaje, cuando un pastor predica el mensaje de salvación, arrepentimiento, salvación del alma, se llama sana doctrina, porque el núcleo de toda la enseñanza es arrepentimiento. Y arrepentimiento viene del griego koine, metanoineo, cambio de pensamiento y de conducta. Entonces Jesucristo les dijo, en otras palabras, cambien su forma de pensar y su conducta. Si las personas cambian su forma de pensar, cambiarán su forma de conducta. ¿Amén? Amén. Eso es lo que he predicado, en otras palabras. Cambien su forma de pensar.
¿Cuántas personas oramos por algunos enfermos y sigues teniendo en tu corazón duda? No, no va a pasar nada. O sea, yo estoy hablando esto ya para las personas que ya han aceptado a Jesucristo, por supuesto. Y algo dentro te dice, no va a pasar nada, estás orando para en vano. Y el Señor te dice, cambia tu forma de pensar. Cuando una persona entra a la duda, cuando una persona está con miedo, cuando una persona está con inseguridad, con falta de paz, no estás pensando como Jesucristo manda que pensemos, porque eso es un fruto de la carne, es un resultado de la carne. El miedo, la inseguridad, la duda, todo esto lo que te estoy hablando son resultados de la carne. ¿La carne qué es? Tu naturaleza. Muerte. Tu naturaleza le gusta pecar, a tu naturaleza tiene miedo. Pero Jesucristo te dice, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de conducta. Y el arrepentimiento es, si antes hacías cosas malas, si antes estabas yendo por el camino ancho, cambia de rumbo y ve por el camino angosto. Y eso es lo que tiene que predicar el pastor. Ese es el mensaje, el núcleo de la doctrina. ¿Qué es lo que pasa cuando un pastor no predica la sana doctrina? Detrás de eso existe maldición. Vámonos a Gálatas 1, 6 al 12. Gálatas 1, 6 al 12. Y ahí veremos en la palabra del Señor, hasta que lo encuentren, que dice exactamente la palabra del Señor que es anatema las personas que no predican, los pastores, los maestros que no predican el evangelio verdadero. Entonces este es un tiempo en que hay muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y estas falsas enseñanzas son inspiradas por demonios. Así como lo escuchas, por demonios. Eso lo vamos a ver más adelante. En otros videos damos la explicación cómo se ha promovido estas falsas doctrinas a partir del ocultismo. Así como lo escuchas, del ocultismo. Y hay un video que se llama La Sinagoga de Satanás. Hay otro video que dice el espíritu del anticristo. El anticristo no es el espíritu del anticristo, dice, ¿no? Hay una prédica ahí en el canal de YouTube que tú lo puedes escuchar. Pero es muy importante entender esto, que estas falsas doctrinas o estos falsos maestros han sido inspirados por el mismo demonio. Y es muy claro, así como lo vamos ahora a verificar con la palabra del Señor. ¿Quién tiene Gálatas 1, 6 al 12, por favor? ¿Cuál es? ¿Alguien lo tiene? Amén, pastor. Amén. ¿Qué dice? Gálatas 1:6. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco... Amén. Vámonos ahora al 12. Gálatas 1:12, directamente. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Primeramente queremos entender esto. Este evangelio de arrepentimiento y de salvación del alma, Pablo dice, ¿sabes cuál es mi fuente? Mi fuente que yo he aprendido estas escrituras. ¿Cuál es mi fuente de este verdadero evangelio? ¿De dónde lo he sacado? No me ha enseñado un hombre. No me ha enseñado un pastor. No, me lo ha enseñado Dios. La fuente es de Dios mismo. Amén. Amén. Cuando un pastor predica sanidad o otras cosas, no estoy diciendo que no hay sanidades. Lo vuelvo a recalcar.
El respaldo, cuando el respaldo del evangelio, del verdadero mensaje, es el milagro. Pero también tienes que entender que el mayor milagro en tu vida es la salvación del alma. Amén. Ese es el mayor Amén. milagro. Es la salvación del alma. Amén. Muy importante. ¿Por qué, pastor? Porque todos teníamos que irnos al infierno. Pero Dios nos ha constituido hijos. Hijos. Si se corta, vuelvan a ingresar, hermanos. Si se corta, vuelvan a ingresar. Amén. Vuelvan a ingresar el mensaje y después, al final, vamos a orar. Vamos a orar